Bueno, gracias al comité organizador por invitarme a participar en estas charlas. Es verdad que muchos de los conceptos de los que yo voy a hablar ya se han hablado en charlas anteriores, pero vamos a intentar. Bueno, antes de nada, de empezar a hacer la charla y hablar de diagnóstico prenatal y osteogénesis imperfecta, quería presentar la unidad multidisciplinar de displasias esqueléticas del Hospital Universitario de La Paz, que se creó en febrero del 2015. Somos un grupo relativamente nuevo. Nuestro propósito era realizar una correcta orientación diagnóstica a los pacientes con displasias esqueléticas, conseguir mejorar el tratamiento y manejo de estos pacientes y realizar un adecuado asesoramiento genético. Somos un grupo multidisciplinar, estamos integrados por el servicio de genética, de obstetricia, de neonatología, de anatomía patológica, de radiología y de traumatología y endocrinología infantil. Nuestra idea es pasar también a displasias esqueléticas del adulto, pero estamos intentándolo. Los objetivos fundamentales de esta unidad multidisciplinar de displasias esqueléticas del Hospital de La Paz es intentar realizar una visión integral de los pacientes con displasias esqueléticas, es decir, unas consultas multidisciplinares. Y aquí os dejo para cualquier cosa que queráis. Ya ha comentado el doctor Parra que colaboramos en muchos con la asociación. Este es el correo para cualquier cosa que queráis consultar. ¿De acuerdo? Y luego voy a dividir la charla en un pequeño glosario porque no sé muy bien los conceptos de genética y para que me sigáis bien en la charla, una pequeña introducción. Luego me referiré al diagnóstico prenatal en las displasias esqueléticas en general y luego relativo a la osteogénesis imperfecta y unas conclusiones. Sobre el glosario solo quería decir que hay enfermedades que son de herencia dominante. ¿Qué significa esto? Que como han comentado antes, tenemos 2 copias de cada gen y en las enfermedades dominantes solo con que haya una copia de uno de los genes afectados es suficiente para que se dé la enfermedad. Y la mayoría de las osteogénesis imperfectas son dominantes, pero ahora están saliendo formas recesivas, eso también hay que saberlo, porque en las formas recesivas es necesario que las 2 copias del gen estén alteradas para que se dé la enfermedad. Cuando hablamos de fenotipo en los genetistas, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de los rasgos observables en un individuo, de su talla, de su color de ojos. Y cuando hablamos de genotipo, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la contribución genética a este fenotipo. Y luego una cosa que quiero que me entendáis porque va a ser importante en la charla. En la osteogénesis imperfecta hay un fenómeno que es muy importante que se llama mosaicismo y no se ha tratado mucho a lo largo de las diferentes ponencias. ¿Qué es el mosaicismo? Una persona en nuestro organismo podemos tener 2 poblaciones celulares diferentes, unas que lleven la alteración y otras que no la lleven. Eso se llama mosaicismo. Y eso aparece en la osteogénesis imperfecta. Para dar el... Bueno, no puedo... Vale, hay 2 tipos de mosaicismos. Un mosaicismo que se llama germinal. ¿Qué significa eso? Que la proporción de células que tienen la alteración se encuentran solo en las células germinales, en el óvulo o en el espermatozoide. Yo puedo hacer un análisis de sangre a una persona y no encontrar ahí la alteración, pero la puede tener en su óvulo o en su espermatozoide y eso puede tener consecuencias para su descendencia, ¿de acuerdo? ¿Qué otro tipo de mosaicismo podemos tener? Pues el mosaicismo somático, es decir, existen líneas en todos los tejidos del organismo con la mutación y otras que no la tienen mutación. ¿Habrá riesgo de recurrencia en estos casos? Dependiendo de si está afectado o no su óvulo o su espermatozoide, la línea germinal. No sé si ha quedado un poco claro el concepto de mosaicismo. ¿Sí? Bueno, ¿qué son las displasias esqueléticas? Pues en general las displasias esqueléticas lo más importante es que es un grupo muy heterogéneo de enfermedades y se deben a un trastorno por una alteración primaria tanto en el crecimiento como en la formación del tejido óseo y cartilaginoso. A ver, esta es la última clasificación de las displasias esqueléticas publicada en el año 2015 y son un grupo con una gran heterogeneidad clínica y genética. Es decir, las displasias esqueléticas son muy variables, tanto en su expresión fenotípica, es decir, en su expresión clínica,
tanto en su etiología, tanto en su evolución natural, tanto en el patrón de herencia, tanto en el pronóstico. En la actualidad se describen más de 436 entidades que están englobadas en 42 grupos diferentes y ya se conocen 364 genes y todavía hay un 25% de displasias esqueléticas cuyo defecto molecular no se conoce. Y claro, todo esto en el diagnóstico prenatal de las displasias esqueléticas. Muchas displasias esqueléticas tienen expresión prenatal y no hay un dato patognomónico que al hacer una ecografía digamos esto va a ser una osteogénesis imperfecta. No lo hay. Hay mucho solapamiento entre los diferentes signos ecográficos. Y luego los signos ecográficos pueden aparecer a cualquier edad gestacional. Algunos antes de menos de las 14 semanas, o estos son en el tercer trimestre. Los casos de acondroplasia se diagnostican en semana 33-34. Y luego hay mucha cantidad de genes causales de las displasias esqueléticas, con patrones de herencias muy diferentes. Las displasias esqueléticas que tienen mayor expresión prenatal, las que se suelen diagnosticar, la más frecuente es la displasia tanatofórica, seguido de la acondroplasia, la osteogénesis imperfecta y la acondrogénesis. Pero hay otro tipo de displasias esqueléticas que también pueden tener expresión prenatal. Claro, entonces estamos ante un grupo de entidades que tienen muchos genes causales, que su expresión clínica puede ser muy variada. Y esto supone un reto para el diagnóstico. Y a esto hay que sumar las nuevas tecnologías de las que disponemos en la actualidad en el diagnóstico prenatal. Entonces nosotros desde el hospital, no os asustéis, diseñamos un flujo diagnóstico que vamos a intentar desglosando poco a poco para las displasias esqueléticas en general. El signo ecográfico más frecuente al diagnosticar una displasia esquelética que se suele ver es la longitud del fémur. Podemos encontrar una longitud de fémur por debajo del percentil 5, siempre hay que considerarlo según el sexo del feto y su edad gestacional. Pero eso puede ser un niño que sea pequeño, porque hay niños que son más pequeños, o puede ser un retraso del crecimiento intrauterino por una causa materna o una causa placentaria, o puede ser debido ese fémur más pequeño a que haya una alteración cromosómica o una trisomía 21. Los síndromes de Down también dan un fémur más cortito. O podemos estar de verdad ante una displasia esquelética. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Hay que hacer un seguimiento, hay que valorar las ecografías, hay que hacer ecografías seriadas. Y luego sí que son más signos claros de displasia esquelética cuando la longitud del fémur es mucho más pequeñita y hay una serie de parámetros que manejan los ecografistas, o cuando hay otros signos de displasias esqueléticas, no son un fémur más corto, vemos una afectación de costillas o una disminución de la mineralización. Entonces, cuando se sospecha una displasia esquelética, lo que se hace, tienen una ecografía, un checklist, van mirando diferentes parámetros de la ecografía. Y siempre hay que derivar, como ha comentado antes Ana Bustamante, siempre hay que derivar a la consulta de genética, hay que hacer un asesoramiento genético. Por favor, vale. Bueno, esto es un diagrama de cómo se ve las diferentes displasias esqueléticas de presentación prenatal, cómo la longitud del fémur se encuentra muy por debajo del percentil 5 y cómo disminuye la velocidad de crecimiento del fémur en las displasias esqueléticas prenatales. Como he comentado, siempre hay que derivar a una consulta de genética, hay que hacer un buen árbol familiar, preguntar por los antecedentes y una cosa muy importante, en la osteogénesis imperfecta sobre todo, hay que hacer una exploración de los padres. Hay formas de osteogénesis imperfecta que pueden pasar desapercibidas. La ponente de su experiencia que nos ha contado esta mañana, Puri se llamaba, no se ha sido diagnosticada hasta los 39 años, creo que ha dicho, ¿no? Sí. Pues tener mucho cuidado con eso, porque nos puede venir con una displasia esquelética sin antecedentes familiares y realmente sí que hay una afectación de los padres que no ha sido diagnosticada. Y luego, muy importante, la consulta de genética en el diagnóstico prenatal. Hay que decir las técnicas de las que disponemos, los riesgos que tienen y los tiempos de respuesta. En prenatal jugamos con tiempos de respuesta para tomar decisiones a veces muy corto y vamos con muchas prisas. Y eso a veces crea mucha ansiedad a las familias del entorno. Y todo eso hay que decírselo en las primeras consultas. Entonces, ya tenemos la sospecha de displasia esquelética, ha ido a la consulta de genética y ¿qué le podemos ofrecer
hacer ante un diagnóstico prenatal de una posible displasia esquelética? Pues si hay una mutación conocida se le puede ofrecer un diagnóstico prenatal de cualquier displasia esquelética. Y hay otras displasias esqueléticas que sí que disponemos de un diagnóstico relativamente rápido si se sospecha, como son la hipocondroplasia, la condroplasia, la displasia teratofórica o la displasia campomélica. ¿Por qué en estas sí que tenemos un diagnóstico rápido si se sospecha aunque no haya una historia familiar? Pues fundamentalmente porque las mutaciones o los cambios en estos genes ocurren siempre casi en el mismo sitio. Son mutaciones que llamamos recurrentes. Ya sabemos lo que tenemos que buscar, porque la mayoría de los pacientes tienen esas alteraciones. Pero muchas veces estas nos han dado negativo, sospechamos otro tipo de displasias que no tenemos la capacidad de hacer un diagnóstico relativamente rápido, no tenemos la mutación conocida, no existen unas manifestaciones clínicas claras, y en esos casos podemos hacer un estudio de un montón de genes relacionados con displasias, pero estamos hablando de tiempos muy largos, que no van a permitir a las parejas tomar decisiones. Entonces, en esos casos, el pronóstico de la displasia esquelética diagnosticada prenatalmente va a depender fundamentalmente de los datos ecográficos. No vamos a poder disponer de un diagnóstico genético que les pueda ayudar. Las técnicas de genética han evolucionado. Antes se estudiaba gen por gen y ahora tenemos la capacidad de estudiar muchos genes a la vez. Pero el problema de estos estudios para hacerlos en prenatal es que tardan mucho tiempo, y en prenatal lo que no disponemos, las parejas no disponen, es de tiempo para tomar decisiones. Entonces eso a veces nos complica. Después, si tenemos un diagnóstico genético bien, pero si no tenemos un diagnóstico y la pareja por los datos ecográficos puede decidir interrumpir la gestación. ¿Qué problema tenemos en estos casos? Que muchos hospitales, por lo menos de la Comunidad de Madrid, no sé en otras comunidades, no hacen interrupciones en los hospitales. Y nosotros creemos desde la genética que es muy importante, decida lo que decida la pareja y hablando con ellos, llegar a un diagnóstico genético para futuros embarazos. Es muy importante para opciones reproducidas, para poderle ofrecer un diagnóstico preimplantación. En siguiente gestación necesitamos saber el diagnóstico de esta, aunque decidan interrumpir. Entonces es muy importante hacer las necropsias. Y esa que la Comunidad de Madrid, como muchos hospitales son objetores, van a clínicas privadas y esa opción muchas veces la perdemos. Nosotros tenemos una gestión de envío de fetos desde las clínicas privadas que más o menos ahora es relativamente fácil, pero ha sido todo un reto. ¿Qué ocurre con la osteogénesis imperfecta en el diagnóstico prenatal? En esta clasificación que dije al principio de un montón de displasias esqueléticas, la osteogénesis imperfecta ocupa el grupo 25. Y es una clasificación en la que junta la parte molecular con la clasificación clásica clínica de Silence. Es verdad, en la osteogénesis imperfecta tipo 1 sigue habiendo, fundamentalmente las formas siguen siendo dominantes y con mutaciones cuantitativas de COL1 y COL1A2. Pero como veis en las siguientes formas de osteogénesis imperfecta cada vez se van sumando más genes, se diferencian diferentes tipos de herencia, aparte de las dominantes siguen siendo las más frecuentes, ya hay formas recesivas en la osteogénesis imperfecta tipo 2, la osteogénesis imperfecta tipo 3 y en la tipo 4. Es decir, todo esto se está complicando, aunque el pronóstico sigue siendo fundamentalmente basándose en las observaciones clínicas recopiladas durante las últimas décadas en estos pacientes. Pero esto cada vez es más complicado. En un artículo publicado en una cohorte de pacientes realizados en la India, como se ve, las mutaciones más frecuentes siguen siendo en COL1A1 y COL1A2, pero siguen apareciendo cada vez más mutaciones en otros genes. Se están intentando establecer una relación entre el genotipo y el fenotipo, es decir, entre la gravedad y el gen que encontramos. Parece ser que están encontrando han encontrado de mayor o menor gravedad ciertos genes relacionados con una mayor gravedad en la afectación, siendo como siempre la menor afectación la osteogénesis imperfecta tipo 1 por mutaciones cuantitativas, como se ve en la gráfica. Y aparte, cada vez aparecen nuevos genes. Esto es un nuevo gen que ha aparecido este año, hace poquito, en el 2018,
18 también relacionado con formas autosómicas recesivas de la osteogénesis imperfecta. Supongo que esta tarde que hablarán más de la genética de la osteogénesis imperfecta, os lo contarán. Por lo tanto, el diagnóstico prenatal de osteogénesis imperfecta cada vez se nos complica más y podemos tener dos tipos diferentes. Nos puede llegar un caso o una familia que ya existe un caso índice y una mutación conocida, o en una gestación aparentemente normal, en un cribado ecográfico, aparecen signos de displasia esquelética que podrían considerar entre el diagnóstico diferencial y una osteogénesis imperfecta. Son dos situaciones completamente distintas. Si existe un caso índice familiar, pues si uno de los padres tiene osteogénesis imperfecta, como os ha dicho anteriormente, tiene un riesgo para la descendencia del 50%. Si se quedan embarazados, si conocemos la mutación, hacemos biopsia corial o líquido amniótico, se le ofrece prenatal y se ve si el feto tiene o no la mutación. ¿Qué ocurre si tienen un embarazo, un hijo anterior con osteogénesis imperfecta y se ha hecho la mutación a los padres y los padres no tienen la mutación en sangre? Bueno, pues no tienen riesgo de tener otro hijo con osteogénesis imperfecta. Sí que existe riesgo de tener otro hijo con osteogénesis imperfecta, aunque los padres no tengan la mutación, ¿vale? Porque existe lo de los mosaicos de antes, que os he explicado al principio. Si hay afectación en el óvulo espermatozoide, en la línea germinal, existe el riesgo de que se vuelva a repetir, aunque los padres no tengan en sangre periférica la mutación. Y también existe otro mecanismo. Y si el padre tiene una afectación mínima y tiene un mosaico muy bajito de la mutación en algunos tejidos y yo no les he sido capaz de detectar en sangre, también tiene riesgo de tener otro hijo. Entonces, siempre que haya un hijo anterior con osteogénesis imperfecta, aunque los padres no tengan la mutación, se debe hacer un diagnóstico prenatal en siguiente gestación. Vale, tenemos otro caso, tenemos antecedentes de osteogénesis imperfecta y no tenemos la mutación conocida. ¿Qué hacemos? Pues lo único que podemos hacer en este caso es un seguimiento ecográfico de la gestación. En general, la osteogénesis imperfecta tipo 2 aparecen los signos ecográficos más precozmente, ahora hablaré del tipo de signos ecográficos. En la tipo 3 suelen aparecer entre las 16 y 20 semanas. Y en la osteogénesis tipo 1 y tipo 4 normalmente no dan manifestaciones prenatales, pero sí que puede haber a partir de las 20 semanas también manifestaciones prenatales. En la osteogénesis imperfecta tipo 2, lo más frecuente es aparte de la incurvación de los huesos largos cortos, de la posible aparición de fracturas, lo que llama muchísimo la atención es que es la calota. Esto es una imagen de un cráneo fetal. Al poner el ecógrafo se hunde para abajo. ¿Veis las flechitas? Como que se deforma. Es un signo muy claro de osteogénesis imperfecta. Y también lo que aparece hay una afectación torácica en la tipo 2. Como hemos dicho antes, en la tipo 1 y en la tipo 4 es rara que haya una afectación ecográfica prenatal, pero también puede aparecer. En la imagen de la izquierda es una osteogénesis imperfecta tipo 1 en una eco de 22 semanas donde aparece la incurvación del fémur, y en la osteogénesis tipo 4 una ecografía de 33 semanas donde se ve un fémur más corto y ciertamente incurvado. La osteogénesis imperfecta tipo 3 da unos marcadores ecográficos parecidos a la osteogénesis imperfecta tipo 2. Vale, ese es el caso de que alguien tiene antecedentes de osteogénesis imperfecta y podemos conocer la mutación, se le ofrece, no conocemos la mutación, hacemos seguimiento ecográfico. Vale, pero si en una persona, en una familia que no hay ninguna historia familiar, en un examen ecográfico rutinario de una gestación que va fenomenal, en la ecografía aparece unos huesos largos cortos, lo que llamamos una micromelia, aparece una incurvación, una disminución de la mineralización. ¿Qué displasia esquelética es? ¿Es una osteogénesis imperfecta? Podría ser una condrogénesis tipo 1B, podría ser una hipofosfatasia severa infantil autosómica recesiva, es decir, no hay signos ecográficos patognomónicos que nos sugieran que realmente estuviéramos hasta una osteogénesis imperfecta, podríamos estar hasta otro tipo de displasia esquelética. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Qué podemos hacer sin antecedentes familiares, sin mutación conocida?
pues es complicado, porque en estos casos no hay mutaciones que se repitan, que digamos, buscamos este gen, esta mutación, no. Hay muchos genes causales, no hay mutaciones únicas y encima los resultados nos van a tardar muchísimos meses en darlos. ¿Qué le decimos a esas pacientes? Pues es complicado y es algo que nos encontramos habitualmente en la consulta de prenatal. Entonces, ante una sospecha de displasia esquelética, otra vez a la consulta de genética. Muy importante, explorar a los padres, igual nos dan la pista, igual y hacerles una buena historia clínica. A veces de repente, el último caso que hemos tenido hace poco es una ecografía de semana 20 con curvación del fémur fundamentalmente y parece que se podía haber una fractura y vas a la consulta de genética, ves al padre y tiene unas escleras azules. Y no estaba diagnosticado esta semana y le hablas con él y ha tenido un montón de fracturas en la infancia y no estaba diagnosticado. Entonces es muy importante mandar siempre y hacer una exploración de los padres. Y si nosotros no estamos preparados para hacerla, porque yo no puedo estar preparada porque yo me dedico fundamentalmente al diagnóstico prenatal, contar con personas que lo puedan hacer en un embarazo con posibilidad de una displasia esquelética. Entonces, en estos casos en que no podemos ofrecer, el pronóstico va dado fundamentalmente por los signos ecográficos. Si al final la pareja decide por los signos ecográficos realizar una interrupción, lo que he dicho antes, es muy fundamental la necropsia. Por favor, es la última oportunidad que tenemos de llegar a un diagnóstico genético y es muy importante para futuras opciones reproductivas. Debe constar siempre de fotografías, de coger muestra fetal si no hemos cogido antes muestra prenatalmente y de radiografías. Vale, ya tenemos el resultado del diagnóstico prenatal y hay que informar a la pareja. Imaginemos que lo que hemos encontrado en la NIGS es una mutación patogénica para osteogénesis imperfecta. Siempre hacer estudio a los padres. Si es heredado, muchas veces, aunque los padres puedan parecer que no tienen síntomas, yo no voy a tener una osteogénesis imperfecta y hacemos el estudio a los padres y sí que tienen la mutación encontrada en el feto. ¿De acuerdo? Siempre hacer estudio a los padres. Si no encontramos la mutación en los padres, en sangre, lo que os he comentado antes. Cuidado con los mosaicos terminales y mosaicos somáticos que pueden estar en los padres, porque pueden volver a tener riesgos de que les vuelva a pasar. Igual alguien les ha dicho que no, ¿de acuerdo? Y hay que ir a hacer un diagnóstico prenatal. Por eso es muy importante llegar al diagnóstico. Este es un caso de una osteogénesis imperfecta letal tipo recurrente como resultado de un mosaicismo somático parental asintomático. Es decir, los padres no tenían la mutación en mosaico y con las técnicas habituales no se pudo detectar. En una segunda gestación volvió a ocurrir. ¿Vale? Y además es muy importante, lo resalto otra vez, hacer el examen clínico y el estudio genético de mosaicismos a los padres. Y si con la tecnología que tenemos no somos capaces, igual hay que estudiar otro tejido, como piel o otro tejido. Y luego una cosa que en prenatal también es importante, las parejas nos llegan y nos dicen, como esta pareja última que hemos tenido, que vale, mi marido tiene osteogénesis imperfecta, está diagnosticada y a mi hijo lo habéis visto en la ecografía de las 20 semanas, un fémur encorvado. ¿Y qué pronóstico va a tener? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Va a ser igual que mi marido? ¿Cómo va a poder andar? Te preguntan. Entonces, saber que hay mucha variabilidad, que ya se ha dicho en esta sesión, en otras charlas, hay que decirles que hay mucha variabilidad clínica incluso entre las mismas familias con la misma mutación. ¿De acuerdo? Y si nosotros no tenemos ese conocimiento, hay que derivarles a los expertos que les pueda dar esta información. Incluso a vosotros, igual es útil para esas parejas que os llamen a la asociación y hablar con vosotros o hablar con familias, yo creo. Y un poquito, bueno, estos artículos hacen referencia a la variabilidad fenotípica que hay en esta enfermedad y que incluso en pacientes con rasgos característicos en este artículo, con osteogénesis imperfecta tipo 1, que tenían mutaciones en un gen relacionado con la osteogénesis imperfecta tipo 5, es decir, esto no es tan fácil a veces.
Y luego, ya como conclusiones, que el diagnóstico prenatal en general de las displasias esqueléticas debe ser enfocado desde un punto de vista multidisciplinar. En las nuevas tecnologías es verdad que nos permiten diagnosticar más, pero en prenatal es muy complicado porque los tiempos de respuesta son muy largos y a veces los padres nos piden respuestas inmediatas y no se las podemos dar. Y que siempre hay que intentar llegar a un estudio genético molecular. Es esencial para confirmar el diagnóstico de los que sospechamos y también para el asesoramiento para futuras gestaciones y considerar otras opciones reproductivas. Y que muchas veces es difícil establecer un pronóstico aunque nos lo pidan, y porque hay una variabilidad clínica incluso intrafamiliar. Y en los casos en los que los hallazgos ecográficos sugieran un pronóstico letal, el asesoramiento sin un diagnóstico genético se debe hacer en función de esos hallazgos ecográficos. Muchas gracias. Estos somos la unidad de displasias esqueléticas del hospital, el grupo del INGEN, que trabajamos allí en genética, y mis compañeras del diagnóstico prenatal, que es un campo un poco duro día a día. Y muchas gracias.